Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos en la parte 573 y, como siempre, vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas en relación a las antiguas profecías bíblicas que señalaban cómo serían los tiempos justo antes de la segunda venida de Jesucristo. Una vez más veremos cómo coincide lo que está pasando con las antiguas profecías en relación a este tema. Hemos titulado la conferencia de hoy «Los aliens traerán una nueva religión», y la hemos titulado de esta manera porque os presentaremos una noticia interesante de una escritora que ha estado estudiando y tratando de este tema y ha salido un artículo esta semana que viene a dar luz, ¿no? y matices a toda esta cuestión. Nosotros sabemos que la falsa venida de Jesucristo, es decir, la venida de Satanás haciéndose pasar por Jesús, la venida del anticristo, pues tendrá muchísima relación con el tema alienígena, con el tema de los extraterrestres. Ellos vendrán, cuando vengan, a hacerse pasar por Jesús y además impondrán y establecerán una nueva religión mundial muy basada en el catolicismo, pero con matices diferentes. Bueno, todo esto lo trataremos un poco en la conferencia de hoy. Nosotros, como siempre, vamos a hacer este repaso basándonos en las profecías bíblicas que hacían referencia a los tiempos del fin. Una de las profecías quizá más destacadas y significativas en relación a esto es la profecía que nos hablaba de que en el final de los tiempos se volvería a levantar el templo judío en Jerusalén. Ya sabéis que el segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70, el templo de Herodes, y que los judíos desde entonces están trabajando para, cuando llegado el momento, construir el tercer templo. Ellos no aceptaron a Jesús, no aceptaron al Mesías y, por tanto, piensan que para que venga su Mesías, el templo debe estar otra vez levantado. En relación a esto, esta semana os traemos esta noticia de cómo Israel sigue trabajando con este objetivo principal. Dice la noticia: Israel expropia tumba del profeta Samuel, ya sabéis, el profeta bíblico, pero para los palestinos el objetivo es Al-Aqsa. Al-Aqsa es la mezquita de Al-Aqsa, que está en la explanada de las mezquitas, donde Israel pretende construir el tercer templo, donde estaba antiguamente el primer y segundo templos. Nos dice la orden de incautación de la famosa tumba del profeta Samuel, Nabi Samuel para los musulmanes, al norte de Jerusalén, gestionado hasta ahora por el Waqf islámico y de los terrenos circundantes por parte de las autoridades israelíes, ha abierto un nuevo capítulo en la campaña de expropiación de bienes y antigüedades palestinas por parte del Estado hebreo. Bueno, ya sabéis que estos lugares santos, ¿no?, que dicen ellos, ¿no?, estos lugares religiosos, han estado gestionados desde hace ya mucho tiempo por Jordania a través de este Waqf islámico. Claro, ahora Israel está pretendiendo poco a poco ir socavando esta autoridad del Waqf islámico jordano, para posicionarse ellos como los que dirijan estos lugares, ¿no? Evidentemente, el destino final de todo esto es hacerse con el poder dirigir la explanada de las mezquitas y finalmente poder hacer ahí el tercer templo. Nos sigue diciendo el artículo: la expropiación de Nabi Samuel es solo el último de una serie de proyectos de desarrollo de yacimientos judíos en territorios palestinos. Temen que en un futuro próximo también la tumba de José, un lugar religioso en Nablus bajo el control de la autoridad palestina, acabará siendo requisada por Israel. En las últimas semanas, la Knesset, el Parlamento israelí, la derecha nacionalista ha intentado someter a debate, antes de la disolución para las elecciones, un proyecto de ley que crearía una nueva autoridad para la gestión y el control del patrimonio en Cisjordania,
apropiándose, de hecho, de la propiedad de los yacimientos arqueológicos. Para la autoridad palestina, el plan de expropiaciones y anexiones impulsado por Israel, en particular en la zona de Jerusalén, tendría como objetivo un edificio emblemático del Islam, la mezquita de Al-Aqsa, cuyo control quieren arrebatar a Jordania. La gobernación de la Ciudad Santa afirma que el plan, de llevarse a cabo, tendrá graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad de la región. Estados Unidos e Israel estarían buscando activamente un nuevo acuerdo sobre el lugar musulmán alineado con los intereses del Estado hebreo. En un comunicado difundido el 26 de mayo, la gobernación afirmó que el plan pretende imponer la soberanía israelí sobre el lugar islámico y alterar desde sus cimientos el statu quo vigente desde hace tiempo. Bueno, pues en noticias como esta ha salido esta semana, vemos pues una vez más los planes y el objetivo de Israel de hacerse con esa explanada, derribar las mezquitas y construir ahí el tercer templo. Todo esto está siendo apoyado, como hemos visto en el mismo artículo que acabamos de leer, como Estados Unidos está involucrado también en este cambio de autoridad en estos lugares sagrados. Bueno, pues el mismo Estados Unidos, como rey del norte, que ya estaba profetizado en la Biblia, en esta profecía de Daniel 11, del 40 al 43, bueno, pues está apoyando directamente y día a día las pretensiones de Israel de construir ese tercer templo. Ellos están muy interesados en que ese tercer templo se haga, por tanto, están apoyando de momento a la nación de Israel a conseguir sus objetivos en todos los ámbitos. Bueno, en relación a esto también, pues vemos esta noticia, ¿no? Cumbre cristiana en Jerusalén llama a enfrentar el antisemitismo global. Bueno, este rey del norte, profetizado en Daniel 11, no solamente es Estados Unidos, es una coalición que se conforma también con el Vaticano y también con las sociedades secretas. Tres poderes que están trabajando a día de hoy para traer un nuevo orden mundial a esta tierra y dirigirlo desde Jerusalén, desde el tercer templo. Bueno, pues esta semana ha habido esta reunión en Jerusalén, en Israel, pues para defender supuestamente el antisemitismo global. Bueno, vemos cómo, por un lado, apoyan a Israel aparentemente en todas las cuestiones, pero cuando llegue el momento, desde luego, ahí, en ese tercer templo, no se va a posicionar Israel, sino que se va a posicionar el Vaticano, como ya hemos hablado muchísimas veces. Pues en relación a todo esto, vamos a leer esta noticia que, como siempre, pues vendrá a aclarar el panorama. Nos dice: la convocatoria tuvo lugar entre el 9 y el 11 de junio en Jerusalén. La cumbre reunió a más de 200 teólogos, pastores y líderes ministeriales de más de 30 países, además de participantes que siguieron las sesiones de manera remota. Entre los temas centrales figuraron el aumento del antisemitismo, la relación entre la Iglesia e Israel, la identidad judía de Jesús y el debate sobre la llamada teología del reemplazo. Ahora veremos lo que es esto. Los organizadores de la cumbre sostienen que esta visión contribuyó durante siglos a distorsionar la relación entre cristianos y judíos. Bueno, la teoría del reemplazo no es una teoría, es una doctrina bíblica, quizá nosotros no la llamamos así, pero viene a decir, y eso es verdad, que cuando Israel no aceptó al Mesías profetizado, no aceptó a Jesucristo en el momento que tenía que venir, bueno, pues en ese momento Israel dejó de ser el pueblo de Dios. A partir de ahí, el pueblo de Dios es todo aquel que acepta a Jesucristo y, por tanto, tanto judíos como griegos, como de otras denominaciones o nacionalidades, pueden llegar a ser pueblo de Dios si aceptan a Jesucristo y intentan guardar sus mandamientos de todo corazón, los 10, no 9 ni 8. Bueno, pues desde luego esta teoría del reemplazo que se dice aquí es bien cierta. Israel ya no tiene sentido. Israel como nación pues dejó de ser pueblo de Dios ya en los días de Jesús. Bueno, pues a partir de aquí ya no toca ni, viene al caso pues lo que han hecho de volver a construir Israel, ¿no? Y cuando sea el momento construir otra vez el tercer templo. Luego nos dice: la cumbre incluyó además la participación de funcionarios israelíes y representantes vinculados al diálogo judeo-cristiano. Entre los nombres mencionados por los organizadores estuvieron el presidente Isaac Herzog, el presidente de Israel, el ministro de Exteriores Gideon Sa'ar, el embajador estadounidense en Israel Mike Huckabee y el enviado israelí al mundo cristiano George Deck. Bueno, todas estas personas que pertenecen pues tantas veces al mundo evangélico, ¿no? Al protestantismo
pues que viniendo de Estados Unidos está apoyando a Israel en su pretensión de construir el tercer templo, bueno, pues estas personas evidentemente no creen en la teología del reemplazo, no creen que Israel dejara de ser pueblo de Dios en su momento, sino que ellos creen en lo que se llama el dispensacionalismo, una doctrina que ahora veremos de dónde viene y que viene a decir pues, que a partir de Jesús pues, han habido dos líneas, han habido dos pueblos, ¿no? Han habido dos pueblos de Dios, el pueblo cristiano por un lado y el pueblo judío por otro, el pueblo de Israel por otro. Bueno, esto es una auténtica aberración y veremos de dónde viene y quién realmente creó todo esto, ¿no? Veremos, como siempre, la mano negra detrás de todas estas doctrinas que están trayendo las últimas escenas a este mundo, pues, en fin, propiciando que la nación de Israel se volviera a formar en su momento y ahora en estas escenas que estamos viviendo y más que vamos a vivir. Vayamos directamente, os lo voy a leer directamente del móvil, nos dice que el dispensacionalismo, en la Wikipedia, si lo buscáis pues lo podréis encontrar, el dispensacionalismo es un sistema teológico cristiano evangélico que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, donde ha demostrado su gracia. Y ahora dice, lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel, como nación, y la Iglesia, como cuerpo de Cristo, no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. Se reconoce como el fundador, o al menos el más exitoso impulsor del sistema, al inglés John Nelson Darby, que vivió en Westminster en 1800 y entre 1800 y 1882. Bueno, pues vayamos a ver, ¿no? Este John Nelson Darby, que fue el que trajo pues, este dispensacionalismo al protestantismo y que hoy en día han aceptado prácticamente todos los protestantes, pues vayamos a ver 4 datos de él y veremos de dónde viene todo esto del dispensacionalismo. Nos dice que fue un predicador y profesor bíblico anglo-irlandés y una figura de gran influencia entre los primeros hermanos de Plymouth. Es considerado el padre del dispensacionalismo moderno. Y ahora nos dice, y atención, influenciado directamente de la escatología futurista jesuita. Bueno, pues de ahí viene todo, de los jesuitas, una vez más. Ya hemos estado hablando tantas veces, sin ir más lejos este martes, como los jesuitas han estado infiltrando a todo el protestantismo para traer pues, doctrinas que al final han servido y están sirviendo para traer las últimas escenas a este mundo, para preparar al mundo para la venida del anticristo, no por otra cosa, porque, en fin, sin estas doctrinas erróneas jesuitas, pues no cabría en ninguna cabeza cristiana pues apoyar a Israel en su empeño de construir el tercer templo. Jesucristo ya murió por nosotros, hoy en día ya no hace falta matar más animales. En fin, hemos hablado de esto ya muchas veces, pero desde luego no deja de sorprender. Bueno, pues Israel está en este empeño de construir el tercer templo, Estados Unidos los está ayudando, y Estados Unidos, juntamente pues, con esas sociedades secretas y ese Vaticano, para que finalmente ese tercer templo sea ocupado por el Papa cuando llegue el momento para liderar el nuevo orden mundial. Bueno, que esto no lo sabíais o pensáis que esto no es así. Bueno, pues en la misma Biblia se dice, se advierte, ¿no? En Mateo 24, 15 al 16, hablando de los tiempos finales, nos dice acerca del Vaticano. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, esto es el monte Moria, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, esto es el Vaticano, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Por tanto, el Vaticano se va a posicionar ahí, está profetizado. También nos decía Daniel 11:45, hablando del rey del norte y concretamente del brazo espiritual del Vaticano. Nos decía, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Por tanto, estaba profetizado. Bueno, esto no nos debe sorprender. El Vaticano siempre ha estado luchando por volver a Israel y construir el tercer templo, porque el Vaticano, a su vez, fue formado por ese Sanedrín, por los que huyeron de Jerusalén y con el tiempo pues, acabaron creando el Vaticano. Bueno, veamos esta noticia muy, muy significativa que ha salido también pues, estos días. Beaufort, símbolo de las cruzadas y nueva pieza clave en la ofensiva israelí en Líbano. Bueno, ya sabéis que Israel está atacando fuertemente el sur del Líbano. Bueno, pues estos días ha caído esta fortaleza, esta antigua fortaleza de los cruzados, de los
guerreros cruzados, esto era gente que envió el Vaticano en su momento para conquistar Jerusalén. Durante siglos estuvieron pues peleando con los musulmanes para hacerse con Jerusalén, y cuando hubiera sido el momento construir el tercer templo, el Vaticano siempre apoyó esto, estuvo siempre luchando porque eso se hiciera. Bueno, pues el Vaticano sigue exactamente en lo mismo, no ha cambiado en sus objetivos, quiere instalarse en Jerusalén. Bueno, pues veamos el resumen, o más bien el trozo que os he seleccionado. La bandera israelí ya ondea en lo alto del castillo de Beaufort, la principal atalaya del sur del Líbano. La fortaleza, construida hace 900 años durante el avance de los cruzados hacia Jerusalén, es una conquista simbólica pero también estratégica para el ejército israelí, que ya avanza en territorio libanés más allá del río Litani. Bueno, pues construida hace 900 años, no hace tanto. Bueno, Israel, desde luego, ahora ha conquistado esta fortaleza, pero esta fortaleza pues, fue construida por el Vaticano directamente en su momento, ¿no? Cuando estaba en su empeño de hacerse con Jerusalén y construir el tercer templo. ¿Para qué? Pues para dar la bienvenida al anticristo. Así que, desde luego, pues, vemos pues, estas escenas impresionantes en todas las profecías bíblicas. Aquí vemos en esta profecía de Apocalipsis 13, del 11 al 12, cómo Estados Unidos participaría en el final de los tiempos en ayudar pues, al Vaticano a conseguir finalmente este objetivo de posicionarse en Jerusalén y de liderar el nuevo orden mundial. Estados Unidos está trabajando para que el orden mundial se imponga en esta tierra y cuando sea el momento ponerlo a los pies del papado. Bueno, cuando analizamos esta profecía vemos que es Estados Unidos. Vayamos a ver las noticias de esta semana que lo demuestran una vez más. El vicepresidente y la segunda dama de Estados Unidos explican cómo participan en la misa en familia. Bueno, ya sabéis pues, que el vicepresidente de Estados Unidos, junto con otros cargos importantes de esa administración, pues son profundamente católicos, están trabajando profundamente en pos del catolicismo. Ya sabéis que un católico siempre obedece antes al Papa que cualquier otra cosa. Bueno, pues esto ya es para pensar. Nos dice Vance, dijo que en ocasiones la misa se celebra en su casa o él asiste a pequeñas iglesias. Contar con sacerdotes que acudan a celebrar misa en casa es uno de los raros privilegios de esta vida, afirmó Vance estos días. El vicepresidente participó en la misa de inicio del pontificado del Papa León XIV el 18 de mayo de 2025 en la Plaza de San Pedro. Encabezó también la delegación estadounidense para la ceremonia y estuvo acompañado por Usha Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, otro católico, ¿no? El ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, pues un católico recalcitrante también. También asistió a una misa privada celebrada por frailes franciscanos en la Basílica del Santo Sepulcro durante un viaje diplomático de 3 días a Israel en octubre de 2025. Según el informe del grupo de prensa de la Casa Blanca, Vance se reunió con un grupo de obispos y se confesó antes de la misa. Bueno, que un vicepresidente de Estados Unidos confiese sus secretos a otro ser humano, desde luego, es para temblar, ¿no? Pero bueno, por eso dicen que el Vaticano tiene el mejor servicio secreto del mundo. Desde luego, cuando vemos, ¿no?, cómo la administración americana está plenamente involucrada con el catolicismo y con el Vaticano, pues vemos la profecía de Apocalipsis 13 cumplirse ante nuestros ojos, y más que se va a cumplir. Bueno, en relación a todo este tema de Vance, pues esta semana también ha salido esta noticia. Ya sabéis que Vance pues, ha publicado ahora un libro explicando su experiencia de conversión al catolicismo. Nos dice, Vance narra un incómodo encuentro en el Vaticano en un nuevo libro sobre su fe. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, relata en su nuevo libro publicado este martes una reunión con altos funcionarios del Vaticano en la que, según las reseñas, resultó un encuentro incómodo debido a las diferencias de enfoque en torno a asuntos como las guerras en Ucrania y Gaza. Bueno, esto debemos de tenerlo en cuenta. Aparentemente parece que Estados Unidos y el Vaticano a veces chocan en sus políticas, sobre todo en sus políticas en cuanto a guerra. Pero si nosotros, conociendo la Biblia y las profecías y rascando un poco entre bambalinas en lo que hace el Vaticano, nos daremos cuenta realmente de que el Vaticano también participa. De hecho, es el que marca los objetivos en este mundo, y Estados Unidos, como esa segunda bestia de Apocalipsis 13, es el que los lleva a la práctica cuando se trata tantas veces de guerra. Y luego nos dice algo interesante también, y para entender más profundamente que realmente Estados Unidos está cumpliendo la profecía de Apocalipsis 13 de la segunda bestia. Nos dice, de acuerdo con medios estadounidenses y analistas,
Vance figura como posible candidato presidencial republicano y podría protagonizar una batalla por las primarias contra el actual secretario de Estado, Marco Rubio. Bueno, pues si realmente esto se concreta en que el nuevo presidente norteamericano, cuando llegue el momento, pues sea o Vance o sea Rubio, pues desde luego será para temblar, porque ya la unión con el Vaticano será prácticamente a la vista de todo el mundo y prácticamente perfecta. Estados Unidos, desde luego, es ese poder, por tanto, profetizado que en el final de los tiempos se levantaría para dar finalmente la preeminencia al papado. Estados Unidos es un poder que, presentándose demócrata y presentándose pues con su cara más buena normalmente, pero cuando uno rasca se da cuenta que es un poder absolutamente cruel y despiadado, ¿no? Vayamos a ver esta noticia a modo de ejemplo para saber con quién nos las tenemos. Nos dice un documento desclasificado, revela que Estados Unidos liberó mosquitos con enfermedades en zonas habitadas, como experimento. Un documento desclasificado del Pentágono ha revelado que a finales de los años 50 el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo un experimento que implicaba el uso de enjambres de mosquitos infectados con enfermedades como armas biológicas, para evaluar a los insectos como posibles armas biológicas que podrían ser utilizadas contra tropas enemigas u otras zonas pobladas. Y ahora nos dice, los investigadores militares utilizaron el Aedes aegypti, un mosquito que pica a los humanos y que es conocido por propagar enfermedades peligrosas como el Zika, el dengue, la fiebre amarilla y la chikungunya. Bueno, pues hicieron este tipo de experimentos y finalmente, para poner el lazo a todo este asunto impresentable, nos dice, en 1955 se realizó el lanzamiento de 300.000 mosquitos infectados con fiebre amarilla sobre el barrio predominantemente negro de Carver Village, en Savannah, Georgia, para comprobar si los insectos podían sobrevivir al ser liberados desde aviones sobre sus objetivos. Bueno, pues cuidado con Estados Unidos, ¿eh? Siempre se nos vende la cara más amable, la cara más simpática, pero Estados Unidos es un poder omnívoro que ha sido levantado, no por Dios, sino por el otro, para traer, por un lado, pues, un falso reavivamiento, para traer las escenas de este nuevo orden mundial que tenemos en ciernes y para dar finalmente el liderazgo al papado, cuando llegue el momento. De todas formas, sabemos también por profecías, en este caso de Ellen White, que Estados Unidos, antes de poder dar la primogenitura al papado, pues va a pasar por una guerra civil. Lo decía pues Ellen White. En India, China, Rusia y ciudades de Estados Unidos, miles de hombres y mujeres mueren de hambre. Los ricos, por su poder, controlan el mercado, compran a bajo precio todo lo que pueden conseguir y luego lo venden a precios mucho más altos. Esto significa hambre para las clases más pobres y el resultado será una guerra civil. Esto que parecía increíble, pues vamos viendo semana a semana cómo se va concretando cada vez más. Como ejemplo, pues las noticias de esta semana. El FBI evitó una masacre al frustrar un ataque con drones explosivos en el evento de la UFC en la Casa Blanca. Bueno, ya sabéis pues que esta semana, para celebrar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, pues se celebró en la Casa Blanca un combate de la UFC, estos combates tan bestias, tan brutales, que digamos es a modo de boxeo, pero donde se vale prácticamente todo. Bueno, pues hubo este combate y por lo visto pues hubo un intento de ataque con drones que hubiera realmente hecho estragos, porque ahí se presentaron, en fin, la florinata de Estados Unidos. Vayamos a ver, ¿no?, lo que se nos dice acerca pues, de este hecho, ¿no? Nos dice, Vance apunta a la izquierda tras el presunto complot contra la UFC 250 en la Casa Blanca. El presunto plan incluía el uso de drones y otros medios de ataque contra el área del evento. Se detuvo a varias personas y se frenó lo que se describió como ataques planificados. Medios estadounidenses indicaron que 5 personas estarían bajo custodia y que los investigadores identificaron a más de una veintena de individuos vinculados a una posible red. El complot contra la UFC 250 en la Casa Blanca volvió a poner en el centro del debate estadounidense la amenaza de la violencia política y el tono de la confrontación pública. El vicepresidente J.D. Vance advirtió que la retórica política de izquierda está alimentando un clima cada vez más peligroso, después de que el FBI informara que desbarató un presunto plan de ataque contra el evento UFC Freedom 250 realizado en el Jardín Sur de la Casa Blanca. Bueno, pues la tensión entre las diferentes facciones americanas pues indican que esa profecía de Ellen White se va a cumplir puntualmente.
También en relación a todo esto, esta tensión política que va increciendo en Estados Unidos y que traerá esa guerra civil, Trump amenaza con tomar el control de Washington si la demócrata apodada la Mandani de DC gana la alcaldía. Preguntado en el despacho Oval sobre la posibilidad de que gane Lewis George, una de las líderes en la intención de voto de cara a las elecciones del martes venidero, Trump advirtió: «No me gustaría. Tal vez recuperemos Washington y lo administremos a nivel federal. No lo vamos a tolerar, no vamos a perder nuestros negocios», amenazó el republicano, que en agosto de 2025 puso bajo control federal a la Policía Metropolitana y activó a la Guardia Nacional como parte de una campaña contra el crimen rampante en la capital. En fin, pues la profecía de la guerra civil cada semana pues yendo y creciendo. También había pues una profecía, o más que una profecía, una promesa en la Biblia acerca de que Israel tendría el gran Israel, que abarcaría un gran territorio desde el río Nilo al Éufrates. Todo esto era una promesa que se hubiese cumplido si Israel hubiera obedecido. Hoy en día esto pues ya ha quedado caducado, ya no toca. Sin embargo, como decíamos antes, ¿no?, en esa nueva reinterpretación de lo que son las profecías, tantas veces pues con teorías jesuitas, acerca de cómo tendría que ser Israel en el tiempo del fin, pues ha propiciado que ahora se busque otra vez ese gran Israel. Bueno, el rey del norte, Estados Unidos, el Vaticano y las sociedades secretas permiten que Israel esté en esa labor porque eso favorece a la construcción del tercer templo. Cuando sea el momento dejarán caer, por supuesto, a Israel. Bueno, pues vayamos a empezar a hacer ese repaso que hacemos cada semana acerca de cómo está evolucionando todo esto, ¿no?, toda la situación en Medio Oriente. Empezaremos por Gaza. Bueno, pues Netanyahu salta de la línea amarilla a la línea naranja para ampliar al 70% el control militar de Gaza. Empezaremos por ahí. Bueno, pues ya sabéis que se instauró una línea amarilla después de la guerra que hubo de 2 años en Gaza, y ahora pues esta línea amarilla se ha todavía estrechado más en una línea naranja. Nos dice la línea naranja se extiende mucho más allá de la línea amarilla acordada inicialmente, incluyendo los bordes del corredor Netzarim. Esto ha reducido drásticamente el espacio vital disponible y ha empujado a miles de familias a huir hacia el oeste. Benjamin Netanyahu asegura haber dado orden al ejército israelí. El anuncio de Netanyahu se produce mientras Israel continúa los ataques contra Gaza a pesar del alto el fuego. El gobierno israelí y Hamas siguen estancados en conversaciones indirectas y mediadas por la Casa Blanca para avanzar en el plan de paz de Trump. Bueno, pues aquí veis, ¿no?, pues la evolución que ha hecho estos días esta línea amarilla, que ahora pues se ha convertido en esta línea naranja. Desde luego todo indica que van a por Gaza, de Gaza, en fin, acuerdo de paz, nada. Gaza tiene que quedar libre de musulmanes y ahí pues tiene que cambiar el escenario. Desde luego es por lo que están, ¿no? Bueno, pues debemos estar atentos a todo cómo va a ir evolucionando. También Cisjordania pues sigue recibiendo la presión y esta semana pues ha habido un ataque de alguien que ya no aguantando más la situación pues se ha dedicado a matar a gente. Vayamos a ver el vídeo. Un hombre israelí abrió fuego el domingo en varias localidades del centro de Israel, matando a una persona e hiriendo a otras 5 antes de ser abatido por la policía. Las autoridades israelíes afirman que todos los heridos han sido trasladados a hospitales para recibir atención médica. La policía afirma que el agresor era de etnia palestina, pero tenía la ciudadanía israelí y ha subrayado que se están llevando a cabo investigaciones para determinar los motivos del ataque. Los medios israelíes informan de que el hombre llevó a cabo los disparos desde el interior de su coche, lo que permitió llegar a varias zonas en cuestión de minutos. El primer ministro Netanyahu denunció el incidente como un atentado terrorista y elogió a los organismos de su país por responder rápidamente y neutralizar la amenaza. También, para conseguir este gran Israel, empezando por la propia tierra de Israel, pues se está apretando cada semana más a todo lo que son las poblaciones cristianas. A modo de ejemplo, pues también esta noticia: ataques de judíos contra cristianos en Tierra Santa podrían superar a los de 2025, según nuevo informe de 2026. Bueno, pues aquí os dejo el trozo seleccionado por si lo queréis leer. Y también pues hay naciones que cada vez pues en aumento que están dando, en fin, y están trasladando sus embajadas a la capital de Israel, a Jerusalén. Esta semana ha sido Somalilandia, inaugura su primera embajada en Jerusalén y da un paso histórico en su búsqueda de reconocimiento internacional.
Bueno, pues esta nación tan joven, ¿no?, que prácticamente no es reconocida por nadie, que está en la zona de Somalia, en la zona enfrente al Yemen, bueno, pues ha inaugurado su embajada en Jerusalén, ¿no? Todo esto es muy significativo y está indicando pues, que las naciones del mundo, muchas de ellas cada vez están apoyando más pues, estas operaciones de Israel, aunque digan por un lado una cosa, pero luego tras bambalinas dicen otra. Les interesa que Israel haga el trabajo sucio, que construya el tercer templo y entonces cuando sea el momento ya van a ver los cambios. También nos hablaban las profecías acerca del Líbano, como el Líbano, pues, en fin, estaría dentro de esta órbita de Israel en el final de los tiempos, ¿no?, para crear ese gran Israel. Aquí tenéis, pues, el país del Líbano, encima justo de Israel. Vayamos a ver un vídeo acerca de lo que sigue aconteciendo en este país que está siendo atacado desde hace semanas, desde hace meses, por Israel. Vayamos a ver la actualidad de esta semana. Las fuerzas israelíes han llevado a cabo nuevos ataques aéreos en el sur del Líbano, hiriendo a varias personas pese a la firma del acuerdo marco no hecho público entre Estados Unidos e Irán. La teocracia exigía públicamente el fin de las hostilidades en el Líbano por parte de Israel, su enemigo sistémico, para firmarlo. Según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano, los ataques han tenido como objetivo la zona de Nabatie al-Faqwa y las afueras de Kfar Tebnit, además de un ataque con drones contra la ciudad de Asnariyeh. Si bien la violencia general ha disminuido en todo el país desde que se anunció el acuerdo de paz el lunes, los continuos ataques en el sur han dejado al menos 5 muertos. Los paramilitares de Hezbollah no han reivindicado ningún ataque nuevo contra objetivos israelíes desde el martes, mientras su líder, Naim Qassem, prepara un importante discurso televisado en el marco de las negociaciones en curso. Los persistentes combates siguen amenazando un avance diplomático más amplio, ya que los funcionarios iraníes advierten de que cualquier acuerdo seguirá estando incompleto sin la retirada total de las fuerzas israelíes de los territorios libaneses ocupados. También Irak, que tendría que formar parte pues, de ese gran Israel, al menos en su objetivo está. Vemos aquí pues, el mapa de la nación de Irak, pues traemos noticias también esta semana. El plan de Barak para desvincular a Irak de las conversaciones con Irán. Bueno, este Barak, que es el embajador en Turquía de Estados Unidos, pues también es el enviado especial en la zona de Siria y en la zona de Irak. Él se ha reunido esta semana con los líderes del gobierno iraquí, pues para, en fin, presionarlos de forma que vayan combatiendo y eliminando cada vez más pues, a las guerrillas que hay vinculadas a Irán en el país de Irak. Ya sabéis que Irak es un país pues, medio sunita y medio chiita. Bueno, pues Estados Unidos está presionando para que Irak caiga en su redil definitivamente. Vemos aquí pues la noticia, ¿no? Bueno, os dejo la noticia, os dejo el resumen para no alargarnos, pero viene a decir desde luego que Estados Unidos está apretando muchísimo, ¿no? Hay un dinero que debe pagar Estados Unidos a Irak y está pues pendiente de que Irak se ponga las pilas en este sentido. También ya estuvimos explicando hace unas semanas y esta semana ha vuelto a salir la noticia que Israel mismo ha tenido bases en Irak, bases secretas, bases de guerra secretas de Israel en Irak. Bueno, según lo informado por el The New York Times, Israel operó al menos 2 puestos de avanzada secretos en el desierto occidental de Irak durante su confrontación con Irán. Bueno, pues desde luego Irak está también en ese punto de mira de ese gran Israel. También se nos advertía que Siria estaría bajo la mira en los tiempos del fin de esta situación convulsa y desde luego se nos decía que llegaría a ser un montón de ruinas. Bueno, pues vayamos a ver esta semana también la noticia que ha acontecido acerca de Siria. Trump sugiere que sea Siria quien se ocupe de Hezbollah y no Israel. Bueno, ya sabéis pues que Israel está atacando al Líbano para combatir a Hezbollah, la milicia chiita vinculada a Irán. Bueno, pues en esa guerra que está teniendo con Hezbollah, desde luego Israel no está teniendo mucho éxito, hace ya mucho tiempo que está empeñado en eso, y ahora pues Trump no se le ha ocurrido otra cosa pues que sugerir que sea Siria la que tome el relevo y se dedique pues a acabar con las guerrillas y el grupo terrorista, según ellos dicen, Hezbollah. Bueno, Hezbollah son chiitas, en Siria ahora mandan los sunitas, con lo cual, bueno, pues ya tenemos otra vez el follón montado, ¿no? Desde luego Estados Unidos está jugando sus cartas, por un lado con Israel y por otro con todo el mundo musulmán, para que la cosa se vaya complicando y finalmente las escenas
que tienen previstas acontezcan, que va a ser pues la construcción del tercer templo, un mundo islámico totalmente destrozado que no lo va a poder impedir, un Israel que va a quedar también muy tocado y que es pilar de estabilidad en Oriente Medio. Nos dice la jefa del Ejecutivo Comunitario, puso en valor el rápido cumplimiento de la Unión Europea con el acuerdo de asociación estratégica e integral firmado entre ambas partes en marzo de 2024 y dijo que este mes se destinarán 1.500 millones de euros para seguir apoyando la agenda de reformas de Egipto, que se suman a los 8.000 millones ya movilizados en inversiones. Bueno, en Egipto hay una batalla también, ¿no?, entre Occidente, que quiere hacerse pues con todos esos tesoros y con la influencia en Egipto, y por otro lado, pues por todo un movimiento musulmán pues que está luchando y que cuando sea el momento y que cuando caigan las mezquitas en Jerusalén, pues desde luego, en fin, va a reaccionar, eso por supuesto, ¿no? Bueno, un difícil equilibrio que se está manteniendo a base de dinero, a base de miles de millones de euros y de dólares, pero que bueno, que desde luego pues está pendiendo de un hilo. Egipto, cuando sea el momento, está profetizado que va a entrar en confrontación con el rey del norte. También se nos hablaba de Jordania. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón, pues es Jordania. Jordania como aliada del rey del norte. Aquí veis pues Jordania. Bueno, pues esta semana ha acontecido esto, o estos últimos días. Irán ataca base de Estados Unidos en Jordania y reaviva el petróleo. Bueno, ya sabéis que ahora pues, se ha firmado o se está por firmar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, pero antes de que esto aconteciera hubo una escaramuza en la cual pues, Irán atacó a Jordania. ¿Por qué atacó a Jordania? Pues porque Jordania es claramente aliada de Occidente. Esto estaba profetizado y es lo que estamos viendo, curiosamente, pues, hoy en día, con toda exactitud. También se nos hablaba en las profecías del tiempo del fin acerca pues, de Libia y del Yemen, o de Etiopía en la Biblia, que es lo mismo. Bueno, pues os traemos también noticias acerca, en primer lugar, de Libia. Bueno, pues nos decía esta semana la noticia, Repsol, Tepoc y MOL Group formalizan con la NOC el acuerdo para explorar el bloque offshore 07 en Libia. Nos dice la firma del acuerdo de reparto de producción constituye un paso clave para impulsar las actividades de exploración en Libia. Bueno, Libia, un país pues, que estaba antes gobernado por Gaddafi, fue fulminado por las potencias occidentales, ahora están en lucha con todo el bloque de Rusia y Emiratos Árabes, etcétera, por el otro lado, y Turquía. En fin, una guerra campal que poco a poco se ha ido tranquilizando, parece que ahora están llegando a acuerdos entre las dos bandas que ha quedado dividida Libia, pero que sabemos por profecía también que va a ser el rey del norte finalmente el que se va a llevar el gato al agua. También el Yemen, ¿verdad? El Yemen, pues una semana más, atentos a lo que acontezca ahí, porque también salía claramente en las profecías del tiempo del fin. Bueno, pues nos dice la noticia de esta semana, nos dice esto, Yemen, jefe del Consejo Político, las Fuerzas Armadas iraníes son un modelo inspirador para el mundo musulmán. Porque el Yemen, en su parte hutí, pues están totalmente alineados con Teherán, con Irán. Así que el Yemen sabemos también que va a acabar mal, que va a acabar pues, bajo los pies del rey del norte de Estados Unidos en su brazo militar. También se nos hablaba en las profecías, ya en referencia a Gog y Magog, una situación que acontecerá quizá antes de la ley dominical, quizá después de la ley dominical, pero que en todo caso tendrá la participación directa, se nos decía, de Irán, por un lado, que es esa Persia, y también de Kush, que es la Sudán actual, el país de Sudán. Bueno, pues vayamos a ver en relación, pues en primer lugar, a Irán. Esta semana pues, ha acontecido esta situación en la cual parece que la paz pues, finalmente va a ser una realidad, al menos momentáneamente, como veremos. Nos dice que el petróleo fluya. Trump confirma acuerdo de paz anunciado por primer ministro de Pakistán. Vayamos a ver el vídeo en donde veremos pues, este acuerdo de paz que parece que está a punto de firmarse entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos e Irán logran un acuerdo de paz tras más de 100 días de guerra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que ha alcanzado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Hormuz tras más de 3 meses de conflicto. El acuerdo, que había sido anunciado por Pakistán, país mediador, será firmado el próximo viernes 19 de junio en Suiza, poniendo fin a todas las hostilidades, aunque todavía se desconocen los detalles concretos del acuerdo.
El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, declaró que planea acudir a la firma del acuerdo de paz con Irán y abrió la puerta a la posibilidad que vaya también el presidente Donald Trump. Trump, quien ha presionado para que el acuerdo se anunciara este domingo, día de su 80 cumpleaños, aseguró en Truth Social que el acuerdo permitirá reabrir Hormuz, al tiempo que Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que impone desde abril sobre puertos iraníes. Desde el inicio del conflicto, Washington había fijado como principal objetivo de las negociaciones conseguir que Irán renunciara a su ambición de obtener un arma nuclear y entregar a Estados Unidos su material enriquecido. Irán, por su parte, ha rechazado de forma reiterada esta petición, al tiempo que ha exigido el levantamiento de las sanciones económicas. Por el momento, los pormenores del acuerdo aún no se han esclarecido. Bueno, pues parece que está a punto de firmarse este documento preliminar que luego pues tendrá que certificarse en una negociación más profunda en un plazo, según parece, de 60 días. Bueno, no lo tienen nada fácil, desde luego. Las profecías indican que todo esto no va a ser una realidad duradera y que al final, tarde o temprano, se va a volver a liar. Si no, veamos pues esta noticia, ¿no? Reportan que altos funcionarios israelíes califican de terrible el pacto entre Estados Unidos e Irán. En una revelación que confirma la existencia de una fractura sin precedentes en el eje estratégico Washington-Jerusalén, un alto funcionario gubernamental israelí calificó de terrible para Israel el inminente memorando de entendimiento formalizado entre los Estados Unidos y Irán. La durísima evaluación técnica coincide con reportes que confirman que el primer ministro Benjamin Netanyahu rechazó de forma taxativa una exigencia directa del vicepresidente estadounidense J.D. Vance para reducir de inmediato la presencia de las fuerzas de defensa de Israel en el sur del Líbano. Bueno, pues Israel no lo va a poner nada fácil. Israel pues sigue en su empeño de construir ese gran Israel, quiere construir el tercer templo. De momento Estados Unidos le está dejando hacer, pero en fin, cuando sea el momento, pues Israel va a tener problemas, desde luego. Está yendo en contra de todo el mundo. Tampoco Irán lo va a poner fácil, evidentemente, ¿no? Si no veamos pues esta noticia, Estados Unidos afirma que ayudará a Irán a destruir sus reservas de uranio y la CIA pone en duda que Teherán cumpla las concesiones exigidas. El vicepresidente ha reconocido que el acuerdo preliminar carece de muchos detalles y lo describió como un documento muy general, de aproximadamente 1,5 páginas de extensión. En varios asuntos tendremos que resolver las cuestiones nucleares durante la fase de negociación técnica, ha afirmado el republicano. El director de la CIA, John Ratcliffe, ha advertido al presidente Donald Trump y a otros altos funcionarios de su gobierno acerca de sus dudas sobre la disposición de Irán a hacer las concesiones nucleares que Estados Unidos busca en un acuerdo final, según informó el medio Axios. Pues no lo va a poner nada fácil tampoco Irán, así que esta paz, bueno, pues veremos lo que dura. También el Sudán, como hemos dicho antes, ¿no? Salen las profecías como ese país que también, pues cuando llegue el momento, cuando llegue la situación de Gog y Magog, va a atacar Israel. Bueno, pues veamos la noticia de esta semana. La guerra en Sudán, ya sabéis que ahí hay una guerra civil. La guerra en Sudán supone un desafío para los socios de los acuerdos de Abraham. Cuando Sudán se adhirió a los acuerdos de Abraham en 2021, estos se presentaron al mundo como la piedra angular de una nueva arquitectura para Oriente Medio, que traía consigo la perspectiva de paz, cooperación y estabilidad a la región. Esa visión se está poniendo a prueba en Sudán, donde el general Abdel Fattah al-Burhan, el hombre que autorizó los acuerdos de Abraham entre Sudán e Israel, preside ahora un país devastado por la guerra civil. Es uno de los conflictos más mortíferos y destructivos del mundo y ha generado la crisis humanitaria y de desplazamiento más grande y devastadora a nivel mundial. No se vislumbra el final y la situación está empeorando. Un miembro del pacto se encuentra en una situación crítica. Una acción conjunta podría ser de gran ayuda. Bueno, pues Sudán no sabemos cómo sucederá, pero desde luego esa guerra civil que está padeciendo desde hace ya unos años, tan cruel, tan cruenta, bueno, pues generará una situación que finalmente los llevará a atacar Israel. Estemos atentos porque todo esto es profecía y todo esto acontecerá. También Turquía salía pues en las profecías de Gog y Magog y en las profecías también del Armagedón, de ya los últimos días, ¿no? Bueno, pues realmente Turquía va a tener un papel importantísimo también en estos eventos finales. Debemos estar atentos a Turquía. Se nos decía que participaría también en Gog y Magog. Bueno, pues
Veamos la noticia que os traemos acerca de Turquía, el enfrentamiento de Turquía con Israel, posturas estratégicas en un Oriente Medio en transformación. Bueno, las profecías nos decían que Turquía participaría en esa situación de Gog y Magog, en la cual Rusia, con una serie de aliados, entre ellos Turquía, atacaría a Israel. Bueno, pues vemos cómo, sorprendentemente, hoy en día estamos viendo cómo Turquía cada vez está más enfrentada con Israel. Pensemos que no hace tanto estaban pues bastante unidos en cuanto a objetivos, pero ahora mismo no hay nada prácticamente ya en lo que coincidan. Bueno, pues debemos estar atentos también con el tema de Turquía. Nos dice, en un enérgico discurso ante su facción del Partido de la Justicia y el Desarrollo, el 10 de junio, Erdogan argumentó que la seguridad nacional de Turquía no se limita a sus fronteras, sino que se extiende por todo Oriente Medio, en particular a Beirut, Damasco y Alepo. Por tanto, confrontación directa con Israel. Israel amenaza a toda la humanidad y desestabiliza Siria, Líbano y otras regiones. Argumenta que las acciones militares israelíes socavan la seguridad de los países afectados y amenazan la estabilidad regional, incluidos los intereses de Turquía. Erdogan cada vez habla más fuerte. Bueno, pues no tardó en contestar Benjamin Netanyahu. El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró el 10 de junio mismo: el dictador antisemita Erdogan, que comete genocidio contra los kurdos, apoya a la organización terrorista Hamás, oprime a su propio pueblo y encarcela a opositores políticos. Es la última persona que puede dar lecciones de moral al Estado de Israel. Bueno, pues cada vez más enfrentados. También se nos decían las profecías cómo en el tiempo del fin habría una serie de naciones potentes, como sería el caso de Rusia, como sería el caso de China y como sería el caso también de Corea del Norte, que se opondrían al establecimiento de este nuevo orden mundial que está trayendo el Rey del Norte, que está trayendo Estados Unidos. Bueno, pues esto se profetizaba en la Biblia y se profetizaba también como finalmente van a dar su brazo a torcer para que se pueda instaurar el nuevo orden mundial. Después habrían escenas que proseguiría en la historia y todo se iría complicando otra vez, de manera que llegaría otra vez China juntamente con Corea del Norte y probablemente la India, como veremos hoy también en las noticias que os traemos, pues atacarían a Jerusalén en ese movimiento del Armagedón. Desde luego, pues las profecías eran claras y vemos día a día pues cómo todo esto se va cumpliendo, se va alineando para que finalmente se cumpla. Bueno, veamos si no, pues las noticias que os traemos en relación a Rusia, cada vez más acorralada. Armenia, Estados Unidos, Francia y Grecia realizarán ejercicios militares en territorio armenio. Bueno, Armenio prácticamente hace frontera con Rusia, era hasta hace bien poco un satélite de Rusia, era un aliado firme de Rusia, pues ahora ya no lo es. Ahora con el cambio de gobierno se han alineado directamente con Occidente. Rusia cada vez más aislada. China también pues cada vez más presionada. Una vez más, una semana más, traemos una noticia para entender de dónde viene todo el problema, y es que tanto Rusia como China como Corea del Norte no quieren dar la primogenitura al Vaticano, no quieren dar la primogenitura al Papa para que sea el líder de este nuevo orden mundial que tenemos a la vuelta de la esquina. Como no quieren aceptar eso, pues se los está apretando. Hasta que no lo acepten, hasta que no se dobleguen, no van a cejar de apretarlos. Bueno, pues veamos la noticia que explicará un poco lo que sucede con China y el catolicismo. Polémica en China por la adaptación de la Biblia a la ideología comunista. El Partido Comunista Chino avanza en su política de sinización del cristianismo, una estrategia impulsada por el presidente Xi Jinping para alinear la fe cristiana con los llamados valores socialistas fundamentales. En este contexto, el gobierno trabaja en una nueva versión de las Escrituras, denominada Biblia Cristiana China, con el objetivo de adaptar el contenido bíblico a la ideología oficial. Aunque el proyecto aún no está finalizado, ya se han registrado modificaciones en textos bíblicos y materiales educativos religiosos en China. En 2018, tras el anuncio del plan quinquenal para la sinización, una iglesia aprobada por el Estado en la provincia de Henan eliminó el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Ese mismo año, en Hong Kong, se alteraron contenidos de enseñanza cristiana, eliminando referencias a el Señor, partes del Génesis y los primeros 4 mandamientos. En 2019, algunas iglesias estatales comenzaron a sustituir los 10 mandamientos por frases alineadas con el pensamiento político, incluyendo consignas vinculadas al liderazgo del partido. Uno de los casos más controvertidos involucra el pasaje del Evangelio de Juan 8, del 3 al 11. En un material educativo oficial, el relato fue modificado para presentar un final distinto.
donde Jesús no solamente cambia su mensaje, sino que termina ordenando la ejecución de la mujer, en contraste con el texto bíblico tradicional. Bueno, realmente China pues no está para nada para la labor de aceptar el cristianismo ni el catolicismo, mucho menos en sus fronteras. Por tanto, hasta que no cambie de actitud, no va a dejar de ser apretada. Ese es el objetivo final. La guerra es comercial, desde luego, pero sobre todo espiritual. Hay dos poderes en el universo luchando desde hace ya muchos siglos, muchos milenios. Es Cristo y Satanás, y eso se traduce en la tierra. Y desde luego, pues esta lucha va a acaparar las escenas finales de este mundo. Pues estemos atentos. Vayamos a ver ahora un vídeo acerca de Corea del Norte, unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Lavrov, que ha destacado la importancia hoy en día de un país de tener armas nucleares para poder defenderse de este intento de Estados Unidos y aliados para traer el nuevo orden mundial a esta tierra. Vayamos a ver el vídeo. Sin armas nucleares, la borrarían de la faz de la Tierra. Todos ven que los países que tenían avances en armamento nuclear ya dieron los primeros pasos técnicos, como fue el caso de Libia. En cuanto cerraron ese tema, en cuanto Libia renunció, derrocaron a Gaddafi y lo asesinaron de manera humillante en directo, para alegría de Hillary Clinton, que aplaudía directamente sentada frente a la pantalla. En cambio, aquellos que tienen armas nucleares, esa lógica ya nos la han expuesto muchos países en desarrollo. Por ejemplo, la República Popular Democrática de Corea no es miembro del Tratado de No Proliferación y simplemente llegó a la conclusión de que, sin armas nucleares, la borrarían de la faz de la Tierra, y está llevando a cabo esa decisión. Bueno, interesante la información también que da acerca de Libia, cómo Gaddafi estaba intentando hacerse con la bomba nuclear y en el momento que renunció a ella, pues acabaron con él, ¿no? Bueno, pues escenas de estos últimos tiempos. Vayamos a ver ahora una noticia también interesante acerca de la India. Ya sabéis que la India actualmente se está pivotando continuamente entre Occidente y el bloque de Rusia y China. Parece que no acaba de decidirse hacia qué bloque decantarse. Muy probablemente, como se ha dicho ya en este ministerio, pues va a formar parte del bloque de Rusia y China en las escenas finales de este mundo. Bueno, pues a modo de ejemplo, y como esto pues cada vez apunta más en este sentido, vayamos a ver la noticia. Rusia, Irán e India impulsan un corredor estratégico que desafía las rutas tradicionales dominadas por Occidente. Bueno, pues aquí veis el corredor que quieren construir desde la India, pues pasando por estos países y esquivando y saltándose pues las rutas que pasan por Occidente, ¿no? Bueno, todo esto desde luego no debe hacer ninguna gracia a todo el bloque occidental. Nos dice, mientras las rutas marítimas tradicionales siguen concentrando buena parte del comercio global bajo la influencia de Occidente, Rusia, Irán e India avanzan en la consolidación de un corredor estratégico que busca cambiar el mapa logístico mundial. El proyecto, conocido como Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, conecta puertos, vías férreas y carreteras desde el Océano Índico hasta la Europa del Este, reduciendo tiempos y costos para el intercambio de mercancías. El desarrollo del corredor fortalece la conectividad euroasiática y crea una alternativa geoeconómica que desafía el dominio histórico de las rutas controladas por Occidente. Bueno, pues estemos atentos también con India. Esta guerra entre Occidente y estas naciones que se están resistiendo al nuevo orden mundial también se está desarrollando en Latinoamérica. Guatemala acuerda ataques conjuntos con Estados Unidos contra el narcotráfico. Bueno, ya sabéis que se está usando la excusa del narcotráfico por parte de Estados Unidos para cada vez actuar más, ¿no? Y tener más influencia y más poder de decisión en las naciones latinoamericanas. En este caso vemos la noticia acerca de Guatemala. También el Brasil, Estados Unidos declara terroristas a dos bandas brasileñas y el gobierno de Lula habla de pretextos de intervención. Es el mismo patrón que se está siguiendo en todas partes, el mismo patrón que se está siguiendo en México, se está siguiendo en Guatemala, en Brasil también están pues ya empezando también con todo esto. En fin, es un esquema que se va repitiendo. Desde luego, hasta aquí hemos visto, pues, en fin, todo lo que está haciendo Estados Unidos para, mediante
la guerra y mediante el movimiento estratégico de las naciones y de las situaciones, pues traer el nuevo orden mundial a este mundo, un nuevo orden mundial que va a liderar el papado. Bueno, esto no viendo tantas veces, veamos esta noticia. Estatua del Padre Pío que llora sangre y apariciones marianas en Alemania. 2 nuevos casos de estudio eclesial. Aquí veis pues la lágrima que le ha caído a esta estatua del Padre Pío. Bueno, este tipo de cosas ahora parecen anecdóticas, pero esto va a alcanzar una dimensión que va a hacer que no haya ateos en esta tierra y la gran mayoría de gente se decante por dar la primogenitura al Papa. Vayamos a leer el trozo que os hemos seleccionado. En las últimas semanas, la pequeña parroquia de Madonna delle Grazie, en Casalba, cerca de Nápoles, se ha convertido en un destino inesperado para peregrinos, periodistas y curiosos. El motivo es una estatua de fibra de vidrio de San Padre Pío, que según se informa comenzó a mostrar una gota rojiza similar a una lágrima debajo de un ojo. Los repetidos intentos por eliminarla resultaron infructuosos. Tras revisar las grabaciones de seguridad de todo el mes, se concluyó que nadie había alterado físicamente la estatua. La diócesis local está investigando si la sustancia es en efecto sangre. Para el padre Capuano, el episodio ya ha tenido un efecto innegable. Ha reavivado la oración y ha atraído a personas que de otro modo nunca habrían estado en una iglesia. En Alemania, la diócesis de Aquisgrán ha establecido formalmente una comisión para investigar los informes de apariciones marianas en el pueblo de Siebernich, una comunidad de apenas 500 habitantes al oeste de Colonia. Los sucesos han atraído la atención durante más de 2 décadas. Las apariciones reportadas se remontan a principios de la década de 2000, cuando una mujer de la localidad afirmó que la Virgen María se le apareció en la iglesia parroquial de San Juan Bautista, vestida de blanco y cubierta con un largo velo. Según su testimonio, los mensajes enfatizaban temas comunes en la espiritualidad mariana, la oración, la conversión y el cuidado de los necesitados. Bueno, pues este tipo de señales, tanto pues marianas, en relación con la Virgen María, en los cielos, etcétera, etcétera, como otro tipo de señales, como hemos visto antes, pues todo esto va a ir creciendo y cuando llegue el momento va a servir para que la gente vuelva a creer y concretamente crean en el Vaticano y les den el poder. Finalmente nos dice, el interés se extendió rápidamente. Peregrinos comenzaron a llegar de toda Alemania y otros países. En una reunión en octubre de 2002, cientos de personas asistieron a un evento que se había anunciado como la última aparición programada. El vidente afirmó posteriormente que los encuentros ocasionales continuaron hasta 2005. Bueno, el lado oscuro, desde luego, también habla de estas señales que van a ver en los cielos. Esta misma, pues, Baba Vanga, la misteriosa profecía de Baba Vanga, que apunta al Mundial 2026. La gente de todo el mundo lo verá. Bueno, pues por lo visto hay profecías que indicaban que habrían señales en algún evento deportivo importante en este mundo, unas profecías pues escritas por esta Baba Vanga y bueno, pues desde luego cosas de estas van a suceder, ¿no? Todo esto también estaba profetizado en la Biblia, como hemos visto. Aquí os dejo la noticia por si la queréis leer. Todo esto también va a ser impulsado, todo este intento del Vaticano de alcanzar la primogenitura mundial, va a ser pues, impulsado también pues, por esta ley dominical que está profetizado que va a surgir también desde Estados Unidos. Vayamos a ver pues, cómo se está avanzando también en todo lo que es, sobre todo, la marca de la bestia, lo que va a servir para poder controlar quién guarda la ley dominical y quién no la guarda cuando llegue el momento. Vayamos a ver este vídeo de un diputado mexicano denunciando cómo cada vez más se está avanzando hacia el control biométrico de la población. Al sufrido pueblo de México, si vinculamos nuestra línea celular, si entregamos nuestros datos biométricos, dejaremos de ser ciudadanos para volvernos súbditos de un régimen que busca marcarnos con la señal de la bestia. Al valiente pueblo de México, quieren despojarte de tu individualidad y ser dueños de tu rostro, de tu voz, de tu identidad y poder usarlo a su conveniencia. Al asolado pueblo de México, vienen por ti y por los tuyos y lo quieren hacer imponiendo su ley espía, la arquitectura de control total que pretende imponer el régimen. Quieren saber dónde estás, con quién estás, qué publicas, qué haces con tu dinero, quiénes son tus contactos.
saber si eres dócil o eres crítico a este régimen. Todo este nuevo orden mundial, por tanto, que nos viene encima y que va a liderar el papado, pues va a ser también posible gracias a toda la tecnología que se ha ido desarrollando todos estos años. Había también una profecía en Daniel 12:4 donde se hablaba que la ciencia se aumentaría y esto es lo que estamos viendo en nuestros días. Bueno, la inteligencia artificial desde luego ha sido un avance científico increíble, pues que va a ayudar a ese nuevo orden mundial porque cada vez vemos cómo más claramente va a conformar el pensamiento único en la población. Nos dice solo un 10% del alumnado verifica siempre la información de la inteligencia artificial generativa. Bueno, pues ya vemos cómo la inteligencia artificial, al menos hasta la segunda venida de Jesucristo, pues va a conformar las mentes al punto de que va a haber un solo pensamiento. Porque sí, todos estos extraterrestres que a veces aparecen en los cielos, ya sabemos por la Biblia y por, en fin, deducción lógica, que son demonios, son ángeles caídos, no son seres de otros mundos que vienen a visitar la Tierra, porque los seres de otros mundos no cayeron jamás y no tienen permiso para venir a esta Tierra caída. Así que son estos extraterrestres son en realidad demonios. Esto lo ha denunciado, por lo visto, pues este sacerdote de Washington, un sacerdote con experiencia de exorcismos, por tanto sabe de lo que habla, sabe de lo que habla en cuanto a demonios, y él mismo pues ha dicho que estos extraterrestres son demonios, ¿no? Por decir eso, la Iglesia Católica lo ha excomulgado, o como mínimo, perdón, no lo ha excomulgado, lo ha apartado de sus funciones, y desde luego pues esto ya indica que la Iglesia Católica no está para nada en reconocer esta realidad. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia Católica, que van a ser los en fin, encargados de dar la bienvenida al Anticristo en Jerusalén, bueno, pues como va a estar relacionada con todo el tema ovni, pues ellos no pueden decir que los ovnis pues, son en realidad ángeles caídos. Bueno, pues todo se va preparando. Vamos a leer ahora un artículo interesante, que es el que daba también título a esta conferencia, y es acerca pues, de esta escritora, Diana Walsh, cómo ella, pues investigando todo el tema de apariciones religiosas, llegó a la conclusión que todo esto, y más gente está llegando a la conclusión que todo esto en realidad son, bueno, pues o lo han unido con el tema extraterrestre, ¿no? Ellos han hecho el recorrido al revés, a partir de las apariciones sobrenaturales, apariciones pues marianas, apariciones de ángeles, etc. Esta escritora ha llegado a la conclusión de que todo esto en realidad es el fenómeno extraterrestre y que el fenómeno extraterrestre pues se está convirtiendo ya en una nueva religión. Desde luego nosotros sabemos que cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús en esa aparición tipo extraterrestre, pues la gente lo va a aceptar y va a traer consigo pues una religión basada en el catolicismo, pero que va a tener matices diferentes y que va a aglutinar al mundo entero. Nos dice esta escritora, hay personas dentro del gobierno que estudian los ovnis muy seriamente. Los creyentes, un ensayo sobre ovnis, tecnología desconocida y el inesperado origen de una nueva religión. El último libro de la académica Diana Walsh Pasulka. Empecé a investigarlos después de pasar 10 años estudiando la doctrina del purgatorio. Ese trabajo la llevó a archivos europeos, donde encontró un patrón. Leí sobre personas que habían visto fenómenos en el cielo que no sabían explicar y trataban de interpretarlo, como un alma en el purgatorio, un ángel o la casa de Loreto, la casa de la Virgen María volando por el cielo. Estos testimonios se parecen mucho a los relatos modernos sobre ovnis, dice la escritora. Ella, por tanto, ha hecho el recorrido al revés. Partiendo de la cosa espiritual, ha llegado a la conclusión que muchas de las apariciones que hay en el cielo son extraterrestres. Es exactamente al revés. Estos supuestos extraterrestres son ángeles caídos. Bueno, pues, pero es interesante lo que dice. Nos dice a continuación, durante la investigación de Heaven Can Wait, su estudio sobre el purgatorio publicado en la prestigiosa editorial académica Oxford University Press, empezaron a contactarla ingenieros, personas que trabajan en la industria aeroespacial o que formaban parte de la Fuerza Espacial en Estados Unidos. Tenían credenciales envidiables, trabajaban en lo aeroespacial y en tecnología. Se interesaron por mi trabajo y recibí varias invitaciones para adentrarme en sus descubrimientos sobre tecnología no humana. Algunas de estas personas creían que el fenómeno era real, que los ovnis son reales. Eso me sorprendió muchísimo. El viaje a Nuevo México marcó un punto de inflexión. Encontramos materiales extraños que no supe identificar.
Aquello me hizo pensar que en esa historia había más de lo que yo creía. Los fragmentos localizados con detectores de metales no fueron fáciles de extraer. En ese momento comprendí que mi hipótesis tenía que cambiar. Me di cuenta de que había personas dentro del gobierno que estaban estudiando estos fenómenos muy seriamente. Fue un shock. ¿Qué creen esas élites? Que hay evidencia de que estos fenómenos son reales, aunque no saben exactamente qué son. Por supuesto que lo saben. Ese margen de duda abre varias hipótesis. Podrían ser formas de inteligencia que no comprendemos o tecnologías avanzadas que todavía no podemos entender, afirma. El libro se desplaza entonces hacia otro foco, muy interesante también lo que dice aquí. Silicon Valley. Muchos científicos en Silicon Valley creen haber tenido experiencias con inteligencias no humanas. Algunos piensan que la información y la inspiración detrás de sus descubrimientos proceden de inteligencias no humanas. Y esto no es broma, esto realmente es así. Toda esta tecnología que estamos usando hoy, empezando por los smartphones y todas estas historias, todo esto tiene orígenes a veces no tan humanos como nos pensamos. Eso ya aconteció con el mismo Nikola Tesla, que recibía sueños y en esos sueños se le daba ya directamente el prototipo del invento terminado, de forma que él solamente tenía que hacer la maqueta directamente, sin pasar por bocetos ni esbozos. Desde luego, pues esto sigue aconteciendo. Hay inteligencias no humanas que están dando tecnología a gente que, a cambio de servirles, obtiene éxito en esta vida. Pues no son bromas, todo esto es bien real. Finalmente, el artículo nos dice, con el tiempo el fenómeno se ha convertido en una religión. Relatos de revelación, advertencias sobre el futuro y comunidades que comparten estas experiencias. Estados Unidos actúa como altavoz, difunde estas ideas con la tecnología y los medios. En este circuito la imagen circula, las redes sociales amplían estas creencias, afirma la autora. Es muy interesante también que diga que Estados Unidos actúa como altavoz de todo este tema extraterrestre, porque ha sido así. Una vez más, Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis 13, la que estaba encargada de preparar el nuevo orden mundial para que el papado agarrara el liderazgo y gobernara desde Jerusalén, pues también involucrado en todo el tema de la promoción del conocimiento ovni. Bueno, desde luego esto es muy significativo, ¿no? Todo es un gran puzzle que vemos semana a semana cómo va encajando cada vez con más definición. Desde luego llama muchísimo la atención. Otra noticia que ha salido también esta semana o estos últimos días en relación al tema OVNI. La Academia Internacional de Astronáutica actualiza su protocolo si hay un primer contacto alienígena. Nadie debe responder. Nos dice el pasado lunes 1 de junio, la Academia Internacional de Astronáutica, por sus siglas en inglés IAA, aprobó una importante actualización de los protocolos que rigen la forma en que los científicos informan a la humanidad de la presencia de vida extraterrestre. Ya se están preparando para cuando haya la confirmación oficial, que no falta tanto. El entorno informativo en el que operamos hoy es muchísimo más complejo que en 2010, dice Michael Garrett, su presidente. Nos dice, se debe responder. Bueno, en primer lugar, ¿por qué hoy es muchísimo más complejo? Porque hoy en día están pasando cosas sorprendentes, como que el Congreso norteamericano y el gobierno norteamericano haya accedido a destapar los top secret relacionados con todo el tema OVNI, ¿no? En fin, todo esto está agarrando una velocidad impresionante, por eso dice esto Michael Garrett. Y finalmente dice, se debe responder. El protocolo lo deja claro, no se debe enviar ninguna respuesta por cuenta propia. Una respuesta firme es una decisión que pertenece a toda la humanidad, que solo se tomará después de una consulta internacional, específicamente a través de las Naciones Unidas. Bueno, pues todo esto se está preparando también, ¿no? La venida del falso Mesías se está preparando. Desde luego, toda esta situación que está aconteciendo en estos últimos tiempos no agrada para nada a Dios, y el Espíritu Santo, tal como estaba también profetizado, se está retirando cada vez más de la tierra, trayendo situaciones de desastres cada vez más acuciantes, más acentuadas y en mayor número. Esto es algo que también debemos estar atentos. Nos dice, suben a 45 los fallecidos y a 630 los heridos en Filipinas por el terremoto de magnitud 7,8 del lunes. Al menos 10 muertos tras un naufragio en aguas cerca de Malta. Al menos 6 muertos en un choque entre 2 helicópteros en Río de Janeiro. Mueren 12 personas tras estrellarse un avión en Missouri, Estados Unidos.
Mueren 8 tripulantes de un bombardero B-52 que cayó durante una misión rutinaria en California. Al menos 21 muertos en el incendio de un hotel cerca de Nueva Delhi. Un hombre armado abre fuego y mata a 6 personas antes de quitarse la vida tras una disputa doméstica. Escándalo en Italia por la matanza de 4 jornaleros que solo pedían que se les pagara por su trabajo, por lo visto pues asesinados por la mafia. En fin, situaciones que debemos de estar atentos, que ahora van creciendo poco a poco, pero que desde luego cuando lleguen las últimas escenas todo esto va a adquirir una dimensión que nos va a sobrepasar por todos lados. Ya nos está sobrepasando hoy en día, pero va a ser todavía peor. Y nada más, pues para acabar esta conferencia vamos a hablar pues del tema de la arqueología también, ¿no? Que venía pues y estaba profetizado que vendría a certificar el relato bíblico, que el relato bíblico es cierto. Esta semana ha salido esta noticia: la antigua puerta de Shamash en Nínive revela 2 batallas ocurridas con 2500 años de diferencia. Bueno, Nínive, que fue la capital del imperio asirio de hace ya tantos siglos, desde hace ya 2600 años, bueno, pues curiosamente se relataba en las profecías que sería destruida, que jamás pues volvería a ser, en fin, habitada. Y vemos pues con sorpresa cómo esto se cumplió. La arqueología lo viene a certificar una vez más. Un nuevo estudio en la revista Irak presenta evidencia arqueológica de la caída de Nínive en el 612 a.C., en las excavaciones en la puerta de Shamash. Han desenterrado pruebas de la dramática destrucción de la ciudad en 612 a.C., incluyendo puntas de flecha de bronce y hierro, esqueletos, ceniza y carbón vegetal de una capa de quemaduras. La destrucción de Nínive se profetiza en numerosas ocasiones en la Biblia, incluyendo Nahum 1 del 1 al 8 y Sofonías 2:13. Bueno, aquí tenéis las profecías donde se hablaba de que Nínive sería destruida y, en fin, destruida para siempre. Pues la arqueología ha venido a certificar esto una vez más. Y para terminar os traemos un vídeo que va a hablar también de un tema interesante acerca de la palabra INRI, que estaba escrita en la cruz de Jesucristo. Vayamos a ver el vídeo y con esto ya daremos punto y final a la conferencia. Miren, yo voy a intentar no gritar. Miren esto. No puede ser que yo sea la única que no sabía esto. Déjame controlarme. ¿Ustedes sabían de este mensaje escondido que hay aquí? Déjame cambiar la palabra escondido por coincidencia, para que no me regañen. Yo no sé si ustedes saben, yo creo que sí, porque todo el mundo lo sabe, que a Jesús en la cruz le pusieron un cartel arriba que prácticamente era para burla y que decía Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y que lo habían puesto en 3 idiomas, en griego, en latín y en hebreo. Tú sabías eso, ¿verdad que sí? Yo creo que hasta ahí estamos bien. Pero lo que yo me acabo de enterar es de esta casualidad. Por si acaso, estas son las 4 palabras que dicen esto en hebreo. Ni lo voy a leer. Pues parece que si tú coges, en hebreo es de acá para acá, tú coges la primera letra de cada palabra, como que así, casualmente te da la palabra Yahweh. Te da esta palabra. O sea, en nombre de nada más y nada menos que de Dios. ¿Será que lo que hicieron para burla se transformó en una proclamación o solo será una coincidencia? Tú sabes, qué coincidencia. Ay, yo digo que no. Qué cosa más brutal. Y todavía hay gente que me regaña porque dice que estas son cosas locas. Ay, pero nada, si no lo sabías, ya lo sabes, porque yo de verdad me acabo de enterar. Y nada, si no lo sabía, ya lo sabes, eso era todo. Bye. Bueno, desde luego Jehová, ¿no? Yahvé, Jehová, es el nombre auténtico de Dios y es impresionante ver pues, esto que explica esta persona, ¿verdad? Bueno, pues cosas sorprendentes. Realmente las cosas de Dios y de la Biblia es matemática pura, todo cuadra perfectamente, no hay nada que quede deshilachado y esto es porque Dios es un Dios de perfección, un Dios matemático, un Dios que no deja nada al azar. Así que nada, hasta aquí esta conferencia de hoy y para terminar, como siempre, pues lo haremos con una cita de Ellen White, en la cual pues veremos cosas interesantes acerca del tiempo del fin, que ella también pues habló muchísimo acerca de todo esto. En este capítulo, Interés del cielo por los asuntos de la tierra, del libro
eventos de los últimos días, os hemos seleccionado este trozo. Todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. Y efectivamente lo que está aconteciendo en esta tierra está siendo pues visionado y seguido por todo lo que son las civilizaciones de otros mundos, por los mismos ángeles también, por el propio Dios, ¿verdad? Porque realmente de todo esto que ha sucedido en la tierra y el final que va a tener, pues se va a extraer una enseñanza que va a perdurar por toda la eternidad. Así que no desfallezcamos. Nosotros estamos viviendo y nos ha tocado vivir en los tiempos del fin. Sabemos que tenemos un comandante en jefe que realmente es todopoderoso, que Él está detrás de todos los eventos, que no va a dejar que el mal haga más de lo que se le ha permitido, y realmente cuando llegue el momento Jesús va a volver por segunda vez y va a poner punto y final a todo este desastre y a toda esta injusticia que ha estado primando en la tierra durante 6.000 años desde la entrada del pecado. Así que nada más, hasta aquí esta conferencia. Aprovecharemos pues para también presentaros la conferencia que tendremos el sábado por la tarde, en la cual pues hablaremos de la concha de las puertas del Hades, un tema pues realmente interesante que pudimos documentar cuando estuvimos en Israel hace un tiempo y que bueno, pues va a dar luz una vez más a todo lo que es el lado oscuro que está intentando pues traer este gran engaño a esta tierra. Os invitamos a no perderosla. Y nada más, pues hasta aquí la conferencia de hoy. Como siempre, dejaros con las páginas oficiales de este canal, del Ministerio, en donde tenéis pues todas las temáticas que se han ido presentando en orden para que las podáis encontrar fácilmente y podáis profundizar en todo este conocimiento tan necesario para prepararnos de manera que cuando lleguen estas escenas finales que tenemos a la vuelta de la esquina podamos estar totalmente escondidos en Dios. Así que nada más, hasta aquí esta conferencia. Esperamos que os haya sido de interés. Deseamos lo mejor para todos vosotros. Que Dios os bendiga y hasta pronto.